Hola a todos y todos, es un gusto saludarles de parte de la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, de la maestra Santa Patricia Armenta Camacho y de un servidor, Ángel Francisco Velasco Ricosa, hemos elaborado la presente ponencia, la cual lleva por título Tejiendo el bienestar eudemónico y idónico, un acercamiento a la salud mental en población migrante. Esto para el 14º Coloquio de Género y Estudios Culturales, Territorios, Vulnerabilidad y Resistencias, miradas desde lo rural y los grupos de atención prioritaria, llevada a cabo, impartida por la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo cual de antemano se le agradece a la universidad y a los organizadores por la presente oportunidad y el espacio, y a ustedes por su atención. Ahora bien, dando comienzo a esta ponencia, pues se parte señalando lo que es la migración y pues esta se puede definir como el desplazamiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, dentro o fuera de su propio país. También debido a que la migración puede suscitarse de diferentes maneras, bueno, pues también existen diferentes maneras de clasificarla. Una de las más comunes es su uso y geografía, es decir, si esta migración se da de manera interna dentro de un país o se da cruzando fronteras internacionales. La migración también se puede clasificar según la situación legal, si este es regular o irregular, o en otras palabras, si se presentan papeles o permisos que permitan a las personas poder residir de manera legal en un determinado lugar. También otro aspecto para clasificar la migración vendría siendo la duración. En este caso, si la migración se plantea por un tiempo dado o bien se plantea de manera permanente. Y por último, según su causa, si la migración se da de manera voluntaria o bien existen escenarios o condiciones que hacen que esta migración sea de índole forzada. La migración, más allá de un desplazamiento geográfico, también implica una experiencia vital que puede impactar profundamente a la salud mental de las personas. Diversos estudios señalan que existen diferentes aspectos que se asocian con síntomas como depresión, ansiedad o estrés. Entre estos son los retos de adaptación e integración, como podrían ser el idioma o la cultura a estos lugares a los cuales se está llegando, las causas y condiciones del desplazamiento, la ruptura de vínculos sociales y familiares, la precariedad y supervivencia diaria, así como también la discriminación y exclusión. En estos últimos dos factores, de manera lamentable, no solamente se pueden presentar al llegar a este nuevo lugar al cual las personas están desplazando o moviendo, sino también durante el tránsito. Por lo cual, pues estos factores en conjunto, más algunos otros que señalan en la literatura, pues son los que se asocian de manera negativa o que impactan negativamente a la salud mental de los migrantes. Ahora bien, Rubio 2020 nos señala que la investigación sobre salud mental en población migrante se ha centrado principalmente en estos aspectos de índole patológica, dejando de lado una visión mucho más amplia que contemple los recursos y capacidades que la promuevan. Desde una perspectiva integral de la salud mental propuesta por la Organización Mundial de la Salud, pues esta no solamente implica la ausencia de trastornos, sino también se concibe como un estado de bienestar donde las personas reconocen sus habilidades, enfrentan tensiones y contribuyen a su comunidad. Partiendo uno de los ejes de la salud mental que transciende la ausencia de los problemas, como viene siendo el bienestar, pues este cobra especial relevancia, ¿no? Estudiarlo en población migrante no solo permite evidenciar los efectos de la migración en la vida de estas personas, sino también permitiría orientar políticas públicas mucho más incluyentes. Favorecer el bienestar fortalece la salud mental y no solo eso, sino también genera beneficios sociales muchos más amplios. Por ejemplo, se reportan que niveles elevados de bienestar se asocian con mayor productividad, mejor salud física, mejores relaciones, lo cual impacta de manera favorable a la cohesión y sostenibilidad social. Ahora bien, ¿qué es el bienestar? Bueno, el bienestar, según May en 2006, señala que en las lenguas latinas la palabra bienestar se compone por bien, adverbio de intensidad, cuyo origen es bonus y que significa un grado elevado, y el verbo estar, que hace referencia a existir o vivir. En la vida cotidiana, en la cotidianidad, este término suele usarse como sinónimo de sentirse bien físicamente, tener salud, ser feliz o sentirse satisfecho. El ámbito académico, por su parte, se presenta como un constructo multifacético del cual no existe un consenso ni definición única, lo cual ha dado diferentes maneras de conceptualizarla, así como también, por ende, diferentes aproximaciones metodológicas. Este constructo se estudia principalmente considerando dimensiones ambientales, sociales, culturales, económicas y de salud, entendidas como condiciones positivas y deseables que permiten responder a la pregunta, ¿qué significa vivir bien o tener una buena vida? SAN 2021, al reconocer esta amplitud de este concepto, pues reconoce una dificultad de una medición integral y propone
cuatro dimensiones que permitirían una medición general de lo que es el bienestar. Estas vienen siendo la dimensión hedónica, que hace referencia al disfrute, sentimientos de emoción positiva y satisfacción con la vida. La dimensión eudamónica, que haría referencia al funcionamiento psicológico positivo relacionado con la autorrealización y la realización del potencial del individuo. También señala la dimensión de salud física, que hace referencia a la satisfacción general con la calidad de vida relacionada con la salud física, incluyendo aspectos como la calidad del sueño y el estado general de salud. Por último, señala la dimensión de felicidad genérica, donde pues esta se señala como una evaluación integral del bienestar general mediante uno o dos sitios globales que reflejen conjuntamente aspectos hedónicos y eudamónicos. Para este autor, Sang, para poder obtener una medición general del bienestar, se ocuparían estas cuatro dimensiones. Principalmente, no se podrían añadir algunas otras, como por ejemplo un bienestar ambiental, un bienestar financiero, pero el autor sí señala que al menos serían estos para poder considerar una medición general de este concepto tal cual. Ahora bien, partiendo de unas de las dos dimensiones o tipos de bienestar que hacía referencia el anterior autor, pues nos hemos de profundizar en lo que viene siendo el bienestar eudemónico y hedónico. Y según Top en 2018, pues desde la psicología eso se presenta como dos enfoques centrales que estudian este concepto, este constructo. El bienestar eudemónico se orienta al crecimiento y desarrollo personal, destacando que la satisfacción de ciertas necesidades y cualidades favorece el alcance del máximo potencial. Por su parte, el bienestar hedónico se centra en las emociones agradables frente a las desagradables y en la evaluación global de la vida como satisfactoria. Los constructos los cuales en la literatura se estudian principalmente sus tipos de bienestar son para el bienestar eudemónico, el bienestar psicológico, refiere el funcionamiento individual de las capacidades, el funcionamiento individual, perdón, la capacidad de enfrentar retos, desarrollarse y mantener relaciones significativas. Por otra parte, también el bienestar social, que hace mención a este funcionamiento del individuo en su entorno social, refleja cómo una persona se puede desempeñar de manera activa dentro de una comunidad y cómo puede ser responsable con esta misma. Por su parte, el bienestar hedónico se estudia principalmente a través de los constructos de bienestar subjetivo o emocional y pues este refleja cómo se siente una persona respecto a su vida, incluye emociones positivas y satisfacción con la vida. Diversos estudios señalan que las personas migrantes suelen reportar niveles más bajos de bienestar en comparación con población nativa. Este efecto, según diversos autores, puede defender a partir de diferentes o múltiples factores. Entre estos se pueden mencionar las diferencias culturales y lingüísticas, la adaptación a una nueva sociedad, la duración de la estancia, la discriminación, la exclusión social, las condiciones previas en el lugar de origen y las motivaciones que impulsan el traslado. Aquí se exponen a continuación unos estudios que señalan factores positivos y negativos en relación a estos tipos de bienestar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio de 2019 de Richfeld y colaboradores, donde señala que el acceso a parques, plazas y la sociabilidad, así como un anclaje cultural y actividades compartidas dentro de espacios verdes urbanos, pues permitiría lo que viene siendo un mayor aumento del bienestar. Sin embargo, en estos espacios urbanos verdes, en los cuales pues, se enfocó el estudio, existen ciertos factores negativos, por ejemplo, la percepción de inseguridad por falta de personal como policías en estos parques, las normas poco claras en función de la cultura nueva a la cual se está integrando apenas, y una desorientación sensorial, que esto viene derivado de que existe un desconocimiento de este lugar y por ende, pues puede afectar al bienestar de manera propia. Por otra parte, otro estudio nos señala que una alta discriminación pues se asocia con un menor bienestar hedónico y eudaimónico. Salma y colaboradores en 2021 llevan a cabo un estudio muy interesante donde exploran el uso de las TICs y cómo influyen esta en el bienestar de las personas migrantes. En este aspecto transnacional en la cual se puede suscitar la migración, pues bueno, la conectividad digital, las videollamadas y el mantenimiento de roles familiares a distancia, así como también el apoyo social que se puede suscitar en estos aspectos de virtualidad, pues favorecen de manera positiva lo que viene siendo el bienestar. Sin embargo, el preocuparse por estos gastos en la conectividad, la angustia por la copresencia virtual en crisis, es decir, muchas veces están pasando ciertas cosas en el lugar al cual se está dejando atrás
y se puede estar en contacto, pero no de manera física. Eso puede producir una afectación en el bienestar. Por otra parte, Posselt y colaboradores en 2018 nos señala que, por ejemplo, el apoyo social, la fe, la religión, las estrategias cognitivas, como por ejemplo hacer esta comparación entre lo que se dejó y por lo cual en este momento presente se puede estar luchando, pues contribuyen al bienestar de manera positiva. Asimismo, también como la educación, las actividades recreativas como el deporte y una vivienda estable también funcionarían de manera positiva en el bienestar. Eh, por último, y ya para dar cierre a esta ponencia, pues podemos concluir que la salud mental va más allá de la patología. No se limita solamente a ausencia de trastornos, sino que también implica la presencia de bienestar. Y este puede entenderse de manera general como un estado positivo, óptimo y funcional. Otro punto que podemos considerar es que el bienestar es un concepto multidimensional y este es abordado de distintas disciplinas y en psicología principalmente a través de esta perspectiva hedónica y esta perspectiva eudaimónica, ¿no? Como punto 3, hay ciertos autores que señalan que al ser tan amplio el bienestar es importante poder tener una claridad teórica y metodológica. En otras palabras, saber qué tipo de bienestar se busca investigar y asimismo poder encontrar aquellos instrumentos idóneos que permiten medir de manera correcta este tipo de bienestar tal cual. Y por último, pues el bienestar eh, en las personas migrantes está condicionado a diversos factores, ¿no? Como por ejemplo anteriormente se mencionaba, incluso factores de índole tecnológica. Y pues todo esto es conveniente poderlo tener en cuenta para poder no solamente estudiar y una vez estudiándolo poder promover políticas públicas más inclusivas y efectivas, así como también poder desarrollar intervenciones que a través de la identificación de factores positivos como negativos se pueda, perdón, desarrollar programas que contribuyan a la salud general de las personas migrantes, no solamente de la salud mental en este sentido. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Se les agradece bastante por su atención y aquí también pues señalamos unas referencias. Eh, Esto sería todo. De nuevo, muchas gracias. Hola, te voy a presentar un trabajo intitulado Autocuidado y conocimiento de salud mamaria en mujeres rurales nayaritas, un análisis desde la perspectiva de género. Tu servidora, María del Rocío Figueroa Varela, así como Armando Franques Ocegueda, son las personas que son de autoría de este trabajo. Primeramente queremos compartirte estos puntos sobre los determinantes sociales de la salud para que veamos cómo se enmarcan estos procesos en el conocimiento de unas prácticas de nuestro sistema de salud en México. Así, estos determinantes sociales de la salud se consideran como ese conjunto de condiciones que afectan o favorecen la salud de las personas de tal suerte que dentro de estos modelos, que existen varios, hay los conocimientos y este conocimiento va a ser un proceso con el cual nos va a tomar una toma de conciencia y un aprendizaje para dar una resolución de problemas. En estos determinantes de salud sociales se identifican cuáles son esas características que pueden servir como obstáculos o bien como posibilidades para resolver algún problema de salud. Sin embargo, tenemos aquí en México todavía altas incidencias de un problema de salud, que es el cáncer de mama, al igual que el cérvico-uterino. Se cree, como así está establecido en los proyectos, en las líneas de generación de políticas públicas, de programas, de que a mayor conocimiento se va a tener mayor asociación en el cuidado de la salud, de tal forma que a mayores prácticas de autocuidado se podrán también deberse a que se tienen mejores conocimientos. Esto ha hecho que se den muchos elementos de promoción de la salud incidentes con respecto a la educación, alfabetización y
en salud que se llama, y también para que las personas puedan hacerse responsables de sí mismas y de sus procesos. Sin embargo, en México el cáncer de mama está todavía incrementándose mucho. Cada vez se encuentran más y más casos y se van estableciendo más y más elementos que nos hablan de que esta problemática deja de ser un elemento que estemos a punto de resolver. Una tasa de mortalidad por cáncer de mama en Nayarit ha sido muy alta y van creciendo y se van estableciendo nuevos parámetros que nos van identificando estas tasas de mortalidad que se van incrementando. Tenemos también ya identificado que estas tasas se van cambiando de acuerdo al tipo de población, al tipo de servicios que se tengan y también cómo estas personas tienen o no incidencia a algunos procesos. Uno de los procesos con los cuales se tiene como práctica de autocuidado es la autoexploración mamaria, y que las mujeres se inserten sobre todo a los procesos de exploración clínica y de mastografías o mamografías que también se consideran. Hay una norma oficial mexicana que va diciendo cada cuándo, cómo se tiene que establecer, y está establecido en todos los parámetros de los sistemas de salud para identificarnos estos elementos. Se ha entendido a nivel psicosocial que cuando se detectan anormalidades durante la autoexploración mamaria, si es que se hace, esto ha ayudado para que se realicen las mamografías o mastografías. Estos procedimientos implican costos, implican otro tipo de barreras que nos llevan a pensar que este proceso se complica para hacer un diagnóstico oportuno. Recordando que en el cáncer de mama, si hay un diagnóstico oportuno, las probabilidades de sobrevivencia son altas, más no si se detecta ya en un nivel avanzado. Ahora bien, uno de los elementos que se ha encontrado es que el miedo, la vergüenza o la idea de secretismo se ha asociado con el fatalismo, y estos son unos factores culturales que más se han influido para hacerse o no la mastografía. Esto es, que en poblaciones de mujeres donde se encuentran más estos elementos, vamos a tener más procesos, más probabilidades de que no se hagan estos elementos necesarios para que se llegue a una detección oportuna de cáncer de mama. Dados estos antecedentes, se realizó un estudio analítico transversal observacional con población rural, específicamente con mujeres de áreas rurales y semirurales. Fue un muestreo incidental a 277 mujeres con un rango de edad de entre 20 y 80 años. Fueron en estas localidades que ustedes están observando, y a través de un instrumento previamente utilizado en otras investigaciones se revisó la intención de conducta para realizar el procedimiento de mamografía y las prácticas de autocuidado. ¿Qué se encontró? Bueno, pues básicamente que la asociación entre las variables sociodemográficas, las personas que sí se han hecho más la mamografía son las personas que se dedican al hogar. Desde la perspectiva de género, esto nos habla y nos llama a identificar que son las personas que están cumpliendo el rol de cuidado. ¿Por qué? Porque justamente estas mujeres son las que van, vamos a decir, son parte del sistema de salud, y ellas son las que tienen que acudir en las comunidades y en los sistemas hacia todas las campañas, hacia todos los procesos de educación. Por lo tanto, si se dedican al hogar, si no están empleadas, entonces tienden a tener mayor posibilidad de acudir, pero también de que sean
se practiquen algunas otras técnicas de salud mamaria. Ahora bien, al estimar el nivel de conocimientos, la intención de conducta para realizarse y su mastografía o el autocuidado, que es a través de la exploración mamaria, bueno, encontramos que los conocimientos de cáncer de mama no están asociándose con el hacerse o no la mastografía. Esto es que no implica una relación directa del conocimiento que se tenga sobre lo que es el cáncer de mama y las técnicas de exploración para que se realicen o no la mastografía. ¿Qué nos implica también esto? Esto, a pesar de que hay una asociación entre el conocimiento bajo asociación entre el conocimiento y eh, el, el, proceso de tomarse para la mastografía implica otros elementos. Desde la perspectiva de género encontramos miedos, vergüenzas asociados a la corporalidad, al manejo propio de la corporalidad femenina, de tal suerte que las mujeres durante las entrevistas, durante la aplicación de encuestas, nos comentaban directamente que ellas no era tanto que conocieran o no conocieran sobre las ventajas de hacerse estas autoexploraciones, sino por el hecho de dar miedo o vergüenza descubrir su pecho ante personas que pudieran estar viendo o manipulando, que incluso ni ellas mismas lograban hacer esta autoexploración precisamente por estos elementos. Por lo tanto, desde una perspectiva de género, entendemos que cualquier política, cualquier lineamiento, si no tiene estos elementos, esta mirada crítica, no vamos a poder entender ni vamos a poder incidir para que realmente se logre la disminución de una problemática como es el cáncer de mama, recordando que los procesos preventivos son los mejores, son los únicamente más viables para detectar el cáncer de mama a tiempo y por lo tanto tener mejores niveles de sobrevivencia. Eso es lo que queríamos compartirles con nosotras y estamos a sus órdenes en rocio.figueroa@uam.edu.mx. Agradecemos así tu atención. Gracias así por tu atención. Hola. El poder colectivo del adulto mayor en las artesanías sustentables ENSA 37. Participa José Martín Cano Martínez, Enrique Blancarte Fuertes, Zaira Rodríguez y su servidora. Presentamos la Federación de Sindicatos en Guanajuato, el Sindicato Nacional y el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. La salud es vital para la economía de un país y el velar por ella es la misión que tenemos todos los profesionales del sistema de salud. Esto entonces nos lleva a que el sindicato debe de proteger los derechos y obligaciones de estos trabajadores. El sector salud tiene un impacto ambiental muy alto en la huella de carbono, ya que se calcula que la generación de gases de efectos invernaderos son del 4.4% y que son de plástico de una sola vez, un problema muy grave en salud. ¿Qué hacemos entonces? Una vez que ustedes entran al sistema de salud, que la ciudadanía necesita un procedimiento, pues se le coloca un suero, pero este suero tiene una tapa. Esta tapa es plástico de alta densidad. Es por ello que la vía intravenosa entonces se vuelve muy útil para la hora de una estancia hospitalaria, ya que por ellas se controlan diferentes tipos de procesos. Una botella de solución intravenosa
Para ser producida se ocupan 6.3 litros de agua y este plástico de alta densidad tarda en biodegradarse de 10 a 50 años. En promedio, entonces, en el estado de Guanajuato, calculamos que un paciente por cada 24 horas de cama hospitalaria, de hora cama hospitalaria, requiere 4 botellas de solución salina. Y esto genera una huella de carbono muy alta. El sistema de salud, entonces, por cada 24 horas genera 1.740 tapitas de soluciones intravenosas nosocomiales. Es por ello que entonces tenemos un alto nivel o un alto consumo de tapitas anualmente en el estado de Guanajuato. Y estas tapitas que llegan a medir menos de 2 centímetros y a pesar menos de 1 gramo, equivale a formar la quinta parte del zócalo capitalino forrado de tapitas. E impacta en que en 3 años, si seguimos con este ritmo, nos podríamos haber acabado el lago de Chapala. El objetivo entonces nos dice que tenemos que hacer una metamorfosis. Esta metamorfosis es el lado izquierdo, donde ustedes lo observan, está valorando si es apto para entrar a un sistema de salud. Si es apto para entrar a un sistema de salud, se le coloca una tapita y esta tapita la transformamos tejiéndola con nuestros adultos mayores y con eso generamos un liderazgo transformacional. ¿En qué lo convertimos? En artesanías sustentables. Así entonces nace las artesanías sustentables ENSA 37, en donde reducimos la huella de carbono y empoderamos a los adultos mayores migrantes, reconociendo entonces los pilares fundamentales que brindan un espacio de salud mental, autocuidado y formación de redes de los sectores locales. Es decir, cuidamos la salud ocupacional de nuestros adultos mayores creando artesanías con las tapitas de desecho. Para esta metodología utilizamos un tipo de metodología mixta, retrospectiva y transversal, y hoy medimos el impacto de la economía circulante que esto trae en artesanos sustentables que hacen procesos innovadores llamados a un mismo éxito. Entre los resultados que tenemos, entonces tenemos que los artesanos tejen a crochet y modelan cada pieza magistralmente, usando entonces como protagonistas todos los desechos, pero en especial las tapas de soluciones fisiológicas, utilizadas solamente en el estado de Guanajuato, que se convierten como una terapia ocupacional. Esto entonces mejora su salud mental, su motricidad fina y su neuroplasticidad, y reducimos la huella de carbono de los pacientes hospitalizados. Así es pues como los adultos mayores crean artesanías sustentables, sostenibles, nosocomiales, con técnicas de crochet y usando materiales de reuso como son bolsas reusables, tapas de soluciones intravenosas, hilo de poliuretano multifilamento usado en la albañilería, y con ello sí generamos una economía circulante totalmente. Atendemos entonces así la década del envejecimiento de los adultos mayores y brindamos una salud ocupacional. Con las artesanías ENSA 37 damos un impacto social, económico, cultural y hacemos una economía circulante. Es por ello entonces que, concluyendo, los artesanos y adultos mayores demuestran su sabiduría a través de sus obras de arte, que son hechas artesanías, porque tejer no nada más es una actividad. Tejer es una red de apoyo que te lleva a una salud integral que coayuda entonces al autocuidado, convirtiéndose entonces así como un signo de resiliencia y comunidad, teniendo un legado cultural que se está empezando a dar a conocer, y reducimos la huella de carbono de los hospitales. Por todo ello, entonces, Guanajuato tiene el mejor sistema de salud. Y así es como en Guanajuato se nació México, y las grandes historias de la tradición oral en Guanajuato sabemos contarlas, empezando por Censa 37.
por su atención a esta ponencia. Muchas gracias. Y aquí están nuestros números de contacto. Hola, mi nombre es Emilio Iriarte Moreno. Actualmente curso la maestría en Sociología en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El trabajo que voy a presentar en este coloquio es Memoria Social de las Mujeres Yaqui y su reflejo en las fuentes documentales de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, el cual propiamente pues se desprende de mi trabajo de grado. Si bien no me enfoco únicamente en estas fuentes, me pareció pertinente presentar para este coloquio y particularmente para esta mesa de trabajo más o menos como un análisis de lo que he visto a través de esta fuente documental, ¿no? Bueno, ahora a modo de breve introducción, me gustaría decir que este trabajo se enmarca dentro de lo que se conoce como la Guerra del Yaqui. Particularmente esta guerra inició en 1825, con lo que unas historiadoras como Padilla Ramos reconoce con el alzamiento de Juan Ignacio Juzacamea, conocido como Juan Banderas, y que termina con la restitución de territorios por parte del presidente Lázaro Cárdenas en el periodo de 1934 a 1940. Particularmente yo me estoy enfocando en la política de deportación porque esta es la relación entre la guerra del Yaqui y Oaxaca, que tiene lugar, el periodo más elevado de deportaciones se ha identificado como entre 1903 y 1908. Se estima que fueron deportados entre 6,000 a 15,000 personas yaquis, que para ese entonces equivalía a su población total como un estimado de 30,000. Entonces hablamos de que se deportó más o menos desde una tercera parte hasta la mitad de la población existente en ese momento. Si bien la deportación en la que yo me enfoco es la de Oaxaca, debemos de mencionar que fueron a distintos estados que se mandaron. El más conocido es Yucatán y es donde más trabajos ha habido, pero también se reconoce que estuvieron por Campeche, Veracruz, inclusive en Jalisco, Nayarit, entre otros estados, ¿no? Entonces, particularmente yo me estoy enfocando en el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, que se ubica más al norte, no cerca, pero sí por el área de Veracruz. Particularmente pertenece al distrito de Tuxtepec. La importancia de este municipio en esa época era que había grandes fincas para el cultivo de tabaco, el cual era para el mercado internacional, ¿no? Entonces estaba destinado a la exportación. Es lo que Francis Chazen reconoce como la zona de Tuxtepec y pues también Valle Nacional en su defecto como parte de las áreas de desarrollo porfiriano en esta época, ¿no? Particularmente he de mencionar que los trabajos no han explorado para nada el caso de Valle Nacional. En realidad las referencias que tenemos en artículos científicos, históricos, de ciencias sociales en general, suelen mencionarlo en unas líneas como se deportó población también, pero no ha habido estudios concretos a través de las fuentes de Oaxaca. Y pues sí ha habido esfuerzos, por decirlos, del maestro Juan Silverio Jaime León, donde rescató el testimonio de su abuela y su madre respecto a todo este proceso, ¿no? Y pues también tenemos pues las crónicas periodísticas que brindó John Kenneth Turner en México Bárbaro, donde ahí se menciona a Valle Nacional, pero de ahí en fuera no se ha indagado más a través de las propias fuentes. Un breve preámbulo antes de indagar sobre la propia fuente que nos interesa aquí es sobre la memoria social y las mujeres. Particularmente yo me enfoco en la memoria social, comprendiéndola en dos sentidos, ¿no? Como un ámbito orgánico, es decir, el que responde a los contextos de subjetivación, y el extraorgánico, que tiene que ver más con las fuentes, pero también con otro tipo de materialidades que pueden como hacer que se manifieste la memoria, ¿no? Tal como puede ser que tenemos una foto, vemos la foto y se nos activa el recuerdo de qué hay en esa foto, ¿no? Pero también tenemos que ver la relación de la memoria con la identidad y el espacio. Particularmente, pues creo que con el pueblo yaqui es muy notorio que se les asocia, al menos aquí en México,
con su territorio tradicional en Sonora, ¿no? Aunque también tenemos comunidades yaquis en Arizona, que también se da a raíz de la deportación, pero pues también se encuentran obviamente en otros estados de la República, y también tienen comunidades además de Arizona, en California, en Texas, y al menos esas son de las que yo estoy consciente, ¿no? Y pues también la memoria social se ha visto como una forma de cuestionar a la historia y la historiografía oficial, y a la vez para complementar los relatos históricos, ¿no? Se habla mucho de tener estas percepciones distintas a las que se han trabajado en las narrativas históricas, particularmente de la Guerra del Yaqui. En lo que concierne a la memoria social y las mujeres, ha habido esfuerzos recientes por parte de distintas investigadoras, en su mayoría de Sonora, para resaltar las voces de las mujeres yaquis. Ellas particularmente retoman muchos los estudios como decoloniales y feministas, que permiten como ver cómo las narrativas de estas mujeres resaltan otros ámbitos que no han sido tratados tan comúnmente, siendo en este sentido las emociones, la participación política y su significación del entorno, ¿no? Desde la propia percepción de las mujeres yaquis. Entonces, si bien la fuente, pasando a registro civil en Valle Nacional, no refleja propiamente las voces de las mujeres yaquis o de las personas yaquis en general, yo quería observar si había algún rastro del pueblo yaqui dentro de estas fuentes. Particularmente he de mencionar que me enfocaba mucho en los apellidos, ¿no? Los yaquis tienen apellidos que son bastante identificables, tienen apellidos tradicionales, aunque no necesariamente el apellido yaqui es como algo que automáticamente, si no lo tienes, no te hace yaqui, ¿no? Hay yaquis muy conocidos, como lo puede ser Cajeme, que pues apellidaba Leiva, ¿no? Y Leiva no es un apellido que se asocia únicamente a los yaquis, ¿no? Pero es un apellido común también, como Valenzuela. En este sentido, los apellidos tradicionales en los que me enfocaba pues son los que terminan con el prefijo de mea, como son Jusacamea, Buitimea, Anguamea, etc. Pero también otros que son como palabras, como lo puede ser Choqui, que significa estrella, Huashuecha, que significa espinosa, etc., ¿no? Entonces, por eso yo quería hacer como esta revisión a través de registro civil, particularmente para el periodo que me interesa, que yo lo estoy delimitando más o menos de 1897 a 1920, teníamos 4 cajas. La caja 1, que va de 1899 a 1904, la caja 2 de 5 al 10, la caja 3 del 11 al 17 y la caja 4 del 18 al 22. Particularmente la caja 3 y la caja 4 tenían unos daños bastante significativos, como lo podemos observar en las imágenes de la siguiente diapositiva. Pero de todos modos me permitió como ubicar distinta información al respecto. Regularmente la información que encontrábamos dentro de estos documentos era el nombre y apellido paterno del recién nacido, el nombre y procedencia de su padre y madre, el oficio del padre, a veces encontrábamos las edades de estos, a veces el nombre y procedencia de sus abuelos paternos, los nombres y oficios de los testigos que constatan el nacimiento y en qué dirección ocurrió el nacimiento respecto al edificio de la cabecera municipal. Es decir, este recién nacido nació hacia el noroeste de la cabecera municipal. Lamentablemente, solo en un caso particular se refiere a la especificidad indígena, pero aún así no se detalla qué grupo está asociado, ¿no? Aquí particularmente la zona investigada es una zona donde hay bastante presencia chinanteca, entonces no se especifica, simplemente se homogeniza dicha identidad bajo la etiqueta de indígena, ¿no? Y pues en general lo que se encontró mayormente eran los nombres de hacendados y comerciantes, o sea, los recién nacidos eran hijos de los hacendados y comerciantes de la época. No se encontró propiamente algún apellido yaqui tradicional, ni que se mencionara en algún caso que hubiera procedencia de Sonora, ¿no?
Ahora, me gustaría pasar propiamente a el proceso de invisibilización. Esto lo rescato más a partir de ver la estructura de los documentos y pues dicho proceso, ¿no? Para mí se produce en dos sentidos. El primero es que hay que reconocer que la mayor parte de los nombres registrados corresponden a gente en buena relación con las haciendas de la época y los comerciantes, ¿no? Entonces, necesariamente en la condición en que iban los yaquis, las personas yaquis en condición de deportados, un tanto como prisioneros de guerra, es muy probablemente que no les interesara tanto que estos pudieran como registrar a sus recién nacidos si es que estaban teniendo recién nacidos. El segundo es que la forma en que se da la reproducción social a través de los apellidos, es decir, como hay una herencia patrilineal, se conllevaba cierto silenciamiento porque en el registro, cuando se menciona ya sea al padre o a la madre, suponiendo que muy probablemente las madres podían ser pues las madres o sea, personas yaquis, eh, nada más se mencionaba el primer apellido de esta persona, y también en el caso de los hombres. A veces se incluían los segundos apellidos, pero no era lo común. En ese sentido, al excluir otro apellido, perdemos como la posibilidad de ver como, bueno, ¿qué tal si la persona tenía el apellido tradicional por parte de su madre? No podemos confirmarlo porque solo se nos otorga el primer apellido. Entonces se eliminaba la posibilidad de detectar mediante los apellidos maternales si es que la persona que estaba ahí siendo parte de este proceso era una persona yaqui. En ese sentido, a modo de cierre, la fuente de registro civil en Valle Nacional nos permite encontrar que los apellidos de algunas familias particulares y ver las profesiones que tienen, así como otros datos de las personas registrantes de los recién nacidos. Dentro del periodo consultado, los documentos que aún son legibles no encontramos, pues como ya mencionamos, apellidos tradicionales yaquis o que sean identificados como tal. La estructura de los documentos se enfoca en los apellidos paternos de las personas involucradas en el acto como registrantes o testigos, por lo que se encuentra una ausencia estructural significativa en torno a los apellidos heredados por los lados maternales. Particularmente la información nos permite plantear distintas preguntas, es decir, como cuestionarnos a partir de lo que observamos quiénes registraban realmente. Las personas yaquis consideraban relevante el registro, se les ayudaba a realizarlo, influían otros factores como lo pueden ser los geográficos, políticos, raciales, etcétera, para llevar a cabo el registro. Hubo estrategias de cambio o castellanización de apellidos que resulten en pasar por desapercibidos a las personas yaquis. A modo de ejemplo, esto fue una práctica común debido a que al menos los que se apellidaban Choqui a veces se presentaban como Estrella o los Guashuechea como Espinosa, ¿no? Y pues hemos de decir que es necesario recuperar los testimonios de las familias que pasaron por Valle Nacional y regresaron al terruño tradicional para que refieran propiamente a los nombres que no tenían apellidos tradicionales y nos permitan así identificar o no su presencia a través de la fuente de registro civil, y aunque haya una ausencia no significa que estos no pasaron. Esto sería todo por mi parte. A continuación las referencias y pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Velasco Pegueros. Agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en este coloquio de género y estudios culturales. Y bueno, pues justo para esta mesa de memoria, cultura y ruralidad, quisiera compartirles algunas reflexiones, ¿no? Sobre las mujeres Paipai y Cochimí como guardianas precisamente de la memoria en la cultura, en las ruralidades baja californianas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno a ello, considero importante el contextualizar pues a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de Baja California, a los pueblos nativos, que es también una de las maneras en las que
Estos pueblos se autodenominan, un poco retomando este término de pueblos nativos de sus parientes del sur de Estados Unidos, particularmente pues, de California y Arizona, con quienes pues mantienen un vínculo de parentesco, ¿no? Y bueno, pues justo estos pueblos nativos de Baja California, hablamos de 6, están en el norte de la península, el pueblo Cumiay, Paipai, Quiligua, Cucapá, Coal, mientras que en el desierto central está el pueblo Cochimí, en el desierto central, ¿no? De la península baja californiana. Y bueno, estos grupos, estos pueblos son parte de la familia etnolingüística Cochimí-Yumán, que es bueno, conocida de esta forma desde la antropología, la lingüística, ¿no? Que bueno, pues esto es el conjunto, ¿no? De los pueblos de Baja California, pero como les comentaba también, de pueblos del sur de Estados Unidos, particularmente de California y de Arizona, ¿no? Son pueblos que según los estudios arqueológicos, los vestigios, los que sean, pues que tenemos hasta ahora, ¿no? Indican que comenzaron a poblar este territorio de la Baja California alrededor del 450 al 500 antes de Cristo. Si bien hay algunas otras hipótesis más recientes que los datan en fechas más tempranas, digamos, o más cercanas, pues bueno, los estudios que tenemos hasta ahora más o menos, estas son las fechas del poblamiento que nos indican, ¿no? Del poblamiento de estos pueblos. Y bueno, pues son pueblos que descienden de sociedades nómadas, cazadoras, recolectoras, pescadoras, en alguno de los casos, también dependiendo, ¿no? De en qué parte del territorio se asentaron, si justo más hacia las costas, o también dependiendo, sin duda, de las necesidades de alimento, ¿no? Si bien, por supuesto, ya no podemos hablar como tal, ¿no? De que estos grupos en la actualidad tal cual son nómadas, son cazadores, recolectores, sí es una especificidad de estos grupos que me parece relevante resaltar, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna u otra forma se sigue presentando en alguna de sus prácticas, particularmente, por ejemplo, con la recolección, ¿no? O incluso, pues, con la movilidad que llevan o que sí, que llevan a cabo en el territorio hasta la fecha. Ya por otras razones, sin duda, por otros factores, pero bueno, finalmente siguen siendo pueblos en movilidad, ¿no? Y bueno, son pueblos también que han pasado por todo o por diversos procesos de cambio sociocultural, sin duda, como todos los pueblos, como todas las sociedades, como todas las colectividades, pero bueno, son pueblos que han llevado, han vivido también sus propios procesos de cambio sociocultural, son pueblos en cuanto a demografía, digamos, con una demografía muy pequeña, ¿no? Alrededor, en su conjunto, todos los pueblos Yumano-Cochimí, no estamos hablando de más de 1,500 personas aproximadamente en su conjunto, ¿no? De todos los pueblos nativos de Baja California. Son pueblos que, bueno, pues también en algunos de los casos han migrado de sus comunidades de origen, ¿no? Y se han insertado a la vida urbana en ciudades como Ensenada, como en Tijuana, incluso en otros lugares de Estados Unidos. Y bueno, pues todos estos procesos han conllevado, ¿no? Han devenido en cambios socioculturales relevantes. Que por otra parte, pues ha llevado también en que algunas de las prácticas culturales de este pueblo, de estos pueblos, perdón, pues también hayan tenido sus propias modificaciones, en algunos de los casos ciertas pérdidas, ¿no? Y bueno, pues todo ello ha valido que desde la investigación antropológica, sobre todo, pues actualmente se considere a estos grupos como en riesgo de desaparecer, ¿no? Al igual que sus lenguas. También hablamos pues de lenguas con grave riesgo de desaparición. El Quiligua, por ejemplo, pues es un pueblo que tiene aproximadamente 3 hablantes ya nada más en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues si bien es una realidad que han vivido pues todos estos procesos y que son pueblos que se encuentran, como les decía, pues según algunas perspectivas académicas, en riesgo de desaparecer, en esta ponencia precisamente lo que quiero compartir es un poco pues lo que mujeres de estos pueblos, particularmente del pueblo Cochimí, del pueblo Apaypay,
pues el papel, ¿no? Que han venido teniendo, que han venido tomando, tanto en la recuperación de sus culturas, como también en el resguardo, digamos, de la memoria o en la lucha por el territorio. Particularmente en el caso de las mujeres del pueblo Cochimí, pues bueno, también compartirles este pueblo del desierto central fue considerado extinto por muchos años, durante casi un siglo. Es un pueblo que sí pierde la lengua, ¿no? A la fecha no hay ni un solo hablante, ni una sola persona que hable la lengua cochimí. Entonces, bueno, entre eso y otros procesos también de migración de sus comunidades de origen, particularmente es a la localidad de Guerrero Negro, que es donde viven la mayoría ahora, alrededor de a 2 horas más o menos de sus comunidades de origen, que son Santa Gertrudis y San Borja, igual dentro del desierto central. Igual Guerrero Negro se encuentra en el desierto central de la península de Baja California. Y pues bueno, a raíz también de todas estas movilidades, de la pérdida de la lengua, pues estos son considerados un pueblo extinto, así fueron considerados durante casi un siglo, pero es en el 2008 cuando digamos que las y los descendientes de este pueblo resurgen, ¿no? En un primer momento, buscando pues luchar por la recuperación de su territorio, particularmente la recuperación de sus derechos agrarios de los que fueron despojados, pues en la conformación de los ejidos acá en Baja California, particularmente en este caso en 1969, que se conforma el ejido Independencia, en donde queda enmarcada la comunidad de Santa Gertrudis y bueno, a partir de varias disputas con el comisariado ejidal, en el que empieza a entrar cada vez más personas mestizas, pues bueno, depuran a muchas de las familias cochimíes, ¿no? De los derechos agrarios y bueno, pues es a partir de este conflicto que inicia también todo este proceso de lucha por el territorio, por la recuperación de derechos agrarios, que si bien inicia a finales de los 70s, ya es hasta el 2008 cuando inicia, pues digamos, como un proceso más visible, perdón, de lucha por el territorio y por el reconocimiento. Incluso se conforma una asociación a la que denominaron Milapá, ¿no? Que es un término en Cochimí. Y en todo este proceso las mujeres han tenido un liderazgo sumamente importante, no tanto en la recuperación o en la búsqueda, porque no lo han logrado desafortunadamente todavía, pero tanto en la búsqueda de la recuperación de los derechos agrarios, pero también en el proceso de revitalización cultural, ¿no? Han buscado, pues, el intentar recuperar la lengua, el recuperar también como todos estos saberes en torno al territorio, ¿no? Al conocimiento de las plantas, etcétera. Entonces, pues, bueno, todo esto ha llevado también o las ha hecho que sean guardianas también de la memoria colectiva, de los saberes y pues bueno, sin duda del territorio, ¿no? En el caso de las mujeres Paipai, ¿no? Pueblo del norte de la península de Baja California, pues bueno, tenemos también que hablamos de mujeres que son transmisoras, bueno, que actualmente las mujeres son las transmisoras de la cultura, bueno, que lo han sido sin duda, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que anteriormente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los cantos, las danzas, los cuentos, generalmente eran saberes que se transmitían por los hombres, incluso, por ejemplo, en los cantos y las danzas o el curicuri, ¿no? Como le denominan estos pueblos, las mujeres no podían danzar, pero no podían tocar el jalma, ¿no? El bule. Por mucho tiempo incluso hasta era como un poco profano, digamos, ¿no? Que las mujeres tocaran el bule. Y bueno, pues eso ha ido cambiando también, sin duda, a partir pues de la movilidad de los hombres, ¿no? De la reorganización, digamos, en la configuración del género, ¿no? En este pueblo. Y bueno, pues son ahora en su mayoría las mujeres quienes no solamente reproducen este tipo de cantos, de danza, los cuentos, los juegos o la lengua misma, ¿no? Sino también las transmisoras, ¿no? A las nuevas generaciones de todos estos elementos culturales. En el caso de la lengua, pues sobre todo las mujeres ya mayores, porque, pues bueno, sí, es un pueblo donde todavía se habla la lengua, pero también hablamos de una cantidad, pues muy limitada, alrededor de 50 hablantes más o menos del paipai y sobre todo, pues hablantes ya ya de edades, pues sí, más avanzadas, ¿no? Ya de generaciones, pues sí, ya
podríamos decir de 50 años para arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, entre las mujeres más jóvenes o jóvenes, las mujeres mayores, pues en ellas son quienes resguardan ahora esta cultura, estos elementos culturales tan importantes para este pueblo y son pues quienes los transmiten a las nuevas generaciones, ¿no? También son las mujeres del pueblo Paypay agentes relevantes en la organización social, en la organización comunitaria, ¿no? Desde distintas vertientes, o sea, son desde quienes avisan, ¿no? A la comunidad que va a haber tal reunión con tal funcionario o con tal persona para ver alguna situación, alguna convocatoria, o son las que impulsan también incluso proyectos, ¿no? De mejora para su comunidad. O son incluso, bueno, las que organizan, ¿no? La fiesta tradicional año con año. En fin, son ellas también agentes relevantes, importantísimos en la organización y en el dinamismo de la vida comunitaria, ¿no? Bueno, se han convertido también en promotoras culturales importantes, no solamente, digamos, desde lo informal, por llamarle de alguna manera, ¿no? O bueno, desde la cotidianidad de la transmisión de todos estos saberes o estas prácticas culturales, sino también de una forma incluso pues hasta más institucionalizada, si se quiere llamar de alguna manera, colaborando con distintas instituciones, sobre todo las enfocadas a cultura o a cuestiones indígenas, ¿no? Siendo, pues, convirtiéndose como tal en promotoras culturales dentro de sus comunidades, en algunos de los casos, incluso no solamente de la cultura, hay algunas que ya se formaron en la docencia, bueno, en la educación, y bueno, pues también son maestras, ¿no? En escuelas, en la comunidad, particularmente pues en la primaria, en la secundaria, e incluso también en escuelas en los ejidos aledaños, donde además pues también viven personas del pueblo Paypay, ¿no? Y también por otra parte, pues las mujeres Paypay son guardianas, ¿no? Importantísimas de pues muchos también de los saberes de su pueblo, particularmente por ejemplo en cuanto a los saberes artesanales, es un pueblo que practica la alfarería, ¿no? La cerámica, entonces, bueno, aquí las mujeres también son quienes tienen, pues quienes llevan, digamos, pues la batuta, ¿no? Son en su mayoría las mujeres quienes son artesanas, también con todo lo que tiene que ver la artesanía de pino, de palma, ¿no? Collares, aretes, medallones, cestitas, son las mujeres quienes tienen, resguardan este conocimiento y lo siguen también transmitiendo, e igual, ¿no? En torno a los saberes que tienen que ver con pues las plantas medicinales, ¿no? Prácticas que a lo mejor ya no son tan llevadas a cabo, pero también la cuestión de la partería, del curar ciertas enfermedades, que es el empacho, que es el sobar, en fin, todos estos saberes medicinales, herbolarios, ¿no? Que pues son las mujeres Paypay quienes los saben, pues los tienen y a la vez pues los resguardan, ¿no? En su memoria, en su cultura y pues también lo siguen transmitiendo de generación en generación. Y pues bueno, habría sin duda o hay siempre muchísimo más por compartir, pero el tiempo se ha acabado. Les agradezco muchísimo su atención. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Guzmán Calderón y con mi compañera Kenia Nayensi Casillas Mesa venimos a presentar la ponencia que tiene como título Manos que tejen memorias, saberes artesanales en Jomulco, Nayarit con perspectiva de género. Somos docentes investigadores del Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit. Para abordar esta temática, en la presente presentación está descrita por este contenido, la introducción, lo que es Jala Nayarit, describiremos un poco lo que es Jomulco, comunidad de Jala, la descripción de la zona y entraremos a lo que es la perspectiva metodológica y dar unas breves conclusiones sobre este trabajo. Como introducción tenemos que en este trabajo tenemos como propósito central analizar las artesanías como un motor tradicional de la comunidad de Jomulco que trata de
explorar la intersección entre la ruralidad, los saberes comunitarios y la perspectiva de género en esta comunidad. Entonces, para llegar a este punto, primero tenemos que ponernos en términos geográficos y territoriales donde se encuentra el municipio de Jala. Jala es un municipio que está al sur de Nayarit, como se ve aquí en el mapa, que está colindando con el municipio de Santa María del Oro, Aguacatlán e Ixtlán del Río. Precisamente de donde estaremos nosotros trabajando es la comunidad de Jomulco, como se ve aquí en este mapa, que se encuentra o está al lado de lo que es la cabecera municipal, que se tiene por el mismo nombre, Jala, que es un pueblo mágico dentro de esta ruta de pueblos mágicos del sur de Nayarit. Adentrándonos en esta comunidad, Jomulco se caracteriza por ser un pueblo viejo que tiene tradiciones y tiene insertado en sus costumbres lo que es el quehacer artesanal, que es precisamente lo que nos motiva a nosotros a ver esta narrativa de las comunidades artesanales y precisamente la de Jomulco, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, se puede observar cómo esta comunidad está inscrita o está incorporada en lo que es las faldas también cercanas al volcán Seboruco, que es parte también de su identidad y de su narrativa comunitaria. Esta comunidad de Jomulco está dedicada o está enfocada también a las actividades agrícolas, y precisamente los habitantes de Jomulco combinan la actividad artesanal con la actividad agrícola, muchos de ellos como actividades complementarias del ingreso familiar, que más adelante vamos a estar nosotros describiendo desde la perspectiva de género, ¿sí? Como les comentaba, en esta primera imagen se ve lo que son los cultivos de maíz, y en el fondo se observa en esta primera imagen el volcán Seboruco, que es parte de la identidad del municipio de Jala y de lo que es la región sur de Nayarit. En la segunda imagen pues vemos una foto donde se destaca lo que es un icono importante de lo que es el municipio de Jala, y también podemos decir que de la región sur de Nayarit, que es el concurso del elote más grande del mundo. Pero a su vez también tenemos otro cultivo que está muy arraigado en su territorio, que es un cacahuate muy pequeño. En la última imagen estamos observando lo que es el arte que se describe en el kiosco de lo que es la comunidad de Jala, donde donde se describe, por ejemplo, esta parte de los maíces nativos, cómo están incorporados en toda la parte que es su día a día, lo que es una persona amasando tortillas, que también es parte de lo que es Jala, Jomulco. Aquí ponemos estos murales, ya no existen, pero son parte también de lo que es la identidad de lo que es esta comunidad de Jala, con la defensa de su territorio, con un problema que surgió de lo que es los proyectos geotérmicos. Para pasar nosotros a la descripción de lo que es la perspectiva metodológica, tenemos que el presente trabajo está enfocado o está basado en un enfoque cualitativo con entrevistas participación no participante y con un corte etnográfico. La técnica de muestreo fue cualitativa y fue con el método de bola de nieve. Se diseñaron entrevistas a profundidad, se aplicaron a 5 artesanas con un perfil donde las artesanas estaban entre 45 y 65 años, todas de Jomulco. ¿Sí? Nosotros vamos a describir un poco lo que es lo que obtuvimos en este trabajo de campo preliminar, donde nosotros vemos a la ruralidad enfocada desde lo que ven las mujeres, diferentes ocupaciones donde ellas están alternando lo que es su vida cotidiana como mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar y la elaboración de artesanías, principalmente elaboración de canastos de chiquihuite o tejido para sillas, como una actividad complementaria que ayuda a poder recabar ingresos adicionales para
el sustento de la casa, pero también como una expresión de lo que es el día a día o su forma cotidiana de cómo llevar este aprecio por su comunidad y por lo que se lleva a cabo en ella. Tomando en consideración esto, podemos tener estas tres fragmentos de las entrevistas que hemos realizado, donde lo que más queremos destacar aquí es que desde la perspectiva de estas mujeres nos están comentando que se está teniendo una pérdida por el gusto de hacer canastas, donde se puede decir, o nos comenta aquí este seudónimo de Daniela, que aquí en Jomulco son pocas personas las que hacen canastas y tejidos de sillas. Esto es por la paga que es poca, y también nos dice la misma Daniela que ella aprendió, o yo aprendí de mi papá, me gusta hacerlo, pero mis hijos ya no. Entonces aquí podemos ver que esta parte de las artesanías en Jomulco podemos decir que hay una poca apreciación por las nuevas generaciones por este tipo de actividades para tener sustento, y que se puede tener una forma como de desarraigo de lo que es la actividad que da un sentido hacia el territorio o a la comunidad, como es realizar esta parte de actividades artesanales que dan cuenta de los significados culturales y de arraigo mismos de la comunidad. Y cuando estamos hablando desde la perspectiva de las mujeres artesanas en Jomulco, hablamos también de cómo es que el tejido o la elaboración de canastas de chiquihuite, que es algo que se está elaborando y como nos comentan ellas en las entrevistas, ha bajado mucho su demanda. Antes mandaban a otros estados como Sinaloa, Jalisco, y se ha ido perdiendo por el poco pago que se está dando de esta actividad, pero también porque se ha llevado a cabo un fenómeno que pega en todos lados, que es la migración, y donde también el género de la mujer se ha estado enfocando a si realiza actividades complementarias para el ingreso familiar, ya no sean las artesanías. Pero también nos comentan que si bien no se considera esta parte como algo que las personas jóvenes quieran seguir realizando como parte del ingreso familiar, sí se sigue teniendo esta noción de que estas artesanías son las que manifiestan la identidad y la historia cultural de la comunidad. Entonces aquí estamos en un vaivén en donde esta arte, que es un significado vivo de lo que es la propia comunidad, está tal vez perdiendo terreno, pero a su vez se están generando también esa reproducción de ese arraigo, ¿no? Y de cómo también la mujer defiende estos saberes, pero no los defiende teniendo como perspectiva que sea solamente lo económico lo que los mueve, sino es la defensa por el rescatar, el seguir teniendo estos significados culturales y artesanales de su comunidad, que es Jomulco, Nayarit. Tomando como conclusiones ya parciales de este trabajo, tenemos que la elaboración de las artesanías son un mecanismo que permiten a las comunidades defender su sentido de pertenencia en su territorio, y que las costumbres y la forma de vivir está arraigada en cómo elaboran y cómo se combinan las actividades artesanales con
las actividades agropecuarias, más bien, o de agricultura. Eso en un sentido por el hombre, pero también donde la mujer participa en lo que es la elaboración del sistema milpa en los traspatios de sus casas. La participación de la mujer también sigue siendo una figura que resguarda los saberes artesanales en su territorio y como defensora del patrimonio cultural no solamente de Jomulco, sino también del sur de Nayarit. Se reconoce que la actividad de las artesanas se ha perdido por la migración o por el bajo pago, pero que se realiza además por la poca iniciativa que tienen las personas jóvenes en poder llevar a cabo estas actividades y siempre están movidas por la parte del ingreso económico. Esto podría poner en riesgo el conocimiento que se puede estar heredando de las artesanas hacia sus descendientes. Sin embargo, las mujeres que participan en la elaboración de estas artesanías en la comunidad de Jomulco lo hacen con un sentido de orgullo hacia su comunidad, hacia revalorar y seguir poniendo en manifiesto la expresión de lo que es el ser habitante de Jomulco y cómo está arraigado con las tradiciones y los festejos que se realizan. Esto nos puede dar cuenta de que los significados, las apropiaciones que se están dando en la elaboración de canastos de chiquihuite, de tejido de sillas, principalmente elaborado por las mujeres y como le pusimos nosotros a la ponencia manos que están expresando esto, sigue siendo una parte que manifiesta los símbolos y las creencias culturales de una comunidad que históricamente se ha caracterizado por la agricultura y por los trabajos artesanales que se hacen. Y difícilmente lo económico poder tener un balance para que se pueda seguir llevando a cabo las artesanías con un ingreso mejor. De nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.